Esta semana la dedicamos a hablar de un cortometraje de un buen amigo que ya pasó por aquí por la última Desiderata y que estrenó un cortometraje el año pasado, a lo mejor os suena. Se trata de Solo hay una, dirigido por Mick J. López y coescrito por el propio Mick junto con otro buen amigo, Antonio Garrido. Pero es que además está interpretado por Macarena Gómez, Octaví Pujades y Gio García. Y en el equipo técnico también aparecen personas a las que les mando un abrazo enorme porque son amigos, como Carlos Guijarro en fotografía, tenemos a Gerard en ayudantía de dirección, o el gran Chema Cabria, quien también ha pasado por la última Desiderata en algún momento, en la banda sonora y que además hace un trabajazo increíble. Y bueno, ¿de qué trata Solo hay una? Solo hay una es un cortometraje que está entre el drama y el fantástico terror, en el que una mujer, Noelia, cree que es la última superviviente de un holocausto zombie hasta que aparece un hombre, y a partir de ahí empieza a cambiar un poco su aventura, ¿no? y sus posibilidades dentro de este holocausto que está sufriendo. ¿Qué decir de este cortometraje, no? También tengo la presión de que son amigos, entonces voy a hablar bien de él, por supuesto, pero bueno, es algo que intento hacer siempre en estos análisis, que no me fijo tanto en si me gusta o si no, y más en las cosas que hacen bien. Y en este cortometraje, en Solo hay una, hay bastantes cosas que están muy bien hechas, desde un guión muy sólido escrito por Mick y Antonio, que controlan muchísimo. Tenemos una propuesta visual que está muy trabajada, desde fotografía, arte, vestuario, efectos especiales. Ahí Mick me consta que tuvo un trabajo importante. La producción en sí misma es una producción bastante grande, que quizá en muchos cortometrajes españoles tienen producciones similares en cuanto a presupuesto o en cuanto a número de personas que están detrás para apoyar la historia, pero sí que es cierto que en este caso, además lo conozco de primera mano, el trabajo que hubo de producción, de movilizar a toda esa gente para construir esa historia, para los decorados, para los zombies que aparecen detrás, y bueno, todo este tipo de cosas que son detalles pequeños que al final lo que hacen es que parece que el cortometraje es muchísimo más grande. Pues creo que la gran virtud no es tanto que fuese una producción enorme, sino que se consiguió que lo pareciera, que con los recursos de los que disponían se pudiera armar una historia y sobre todo pues eso, unas imágenes que parecen sacadas de una película de Hollywood con un presupuesto mucho mayor del que estamos acostumbrados, ¿no? Y sin embargo es simplemente, bueno, elegir bien, trabajar muy bien una propuesta visual y llevarla a cabo. Bueno, digo simplemente como si esto fuera fácil, ¿no? Pero me refiero un poco a eso, ¿no? Que ya lo hemos comentado en algún otro vídeo. Estoy pensando, por ejemplo, quizá en la paradoja de Antares, ¿no? Que como con los recursos que disponemos conseguir que eso sea mucho más grande, ¿no? Y que parezca muchísimo más y llamar mucho más la atención. Tenemos que tener en cuenta que la producción de un cortometraje ambientado en un mundo post-apocalíptico, con zombies, con una serie de elementos que se salen de la realidad, hace que el cortometraje sea mucho más caro, que tenga unas necesidades especiales mucho más obvias, ¿no? Como, bueno, pues eso, tener un coche ahí medio destrozado, una casa vallada, zombies que están intentando trepar por la valla, ese tipo de cosas, hace que a la hora de rodar el cortometraje pues sea todo mucho más complejo, ¿no? Y que la producción tenga que estar muy medida y muy trabajada. Por otro lado, claro, la prota es Macarena. ¿Qué decir de Macarena? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? Una de las mejores actrices del panorama nacional, y que además, aunque muchos la pondrán cara por La que se avecina, es una actriz que por algún motivo en el fantástico funciona muy bien, ¿no? Y se desenvuelve muy bien y ha hecho grandes películas. Y por otro lado, ya lo he comentado, la banda sonora de mi amigo Chema Cabria
que de hecho hace no mucho ganó un premio, ¿no? por esta banda sonora y que también es estupenda. Pero bueno, yendo un poco a lo que es la historia en sí, a lo que sería más el guión propiamente dicho, algunas cosas que a mí me llaman la atención y que a mí me gustan de este guión y que podemos señalar, por ejemplo, podría ser la mezcla de los tonos y los géneros, ¿no? Aquí estamos hablando de un drama fantástico, seguramente, ¿no? Es donde lo encajaríamos. No creo que esté tan en el terror, aunque por supuesto acaba entrando, ¿no?, en esa categoría y participa en festivales luego de terror, pero en sí mismo no creo que sea de terror, porque tampoco genera tantos momentos de miedo, sino más bien situaciones dramáticas que te generan un poco el interés de saber qué está pasando con esta mujer, cómo se está desenvolviendo, si va a sobrevivir, cómo ha conseguido llegar hasta este punto, ¿no?, en el que está sola en un mundo rodeada de zombies. Y en el momento en el que aparece este hombre, qué va a pasar con él, cómo le va a tratar y cómo va a cambiar su vida. Y bueno, luego a medida que avanza el cortometraje tampoco puedo destriparlo demasiado, porque al final hay una sorpresa que es importante. Te vas dando cuenta de que es un cortometraje que está más cerca del drama que de otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues estamos en un mundo fantástico con unos tintes de terror muy claros. Que, claro, si pensamos en terror zombie y en drama intimista, casi podemos pensar inmediatamente, por ejemplo, en The Last of Us, una de las últimas series, ¿no?, que ha abordado una de las últimas series que ha abordado un poco esta mezcla y además lo hace muy bien. La serie, si no me equivoco, es posterior al cortometraje, porque el cortometraje yo creo que se estrenó como bueno, o casi a la par, ¿eh? Pero bueno, sí, es un poco este juego, ¿no? Al final, desde el fantástico muchas veces pensamos que son simplemente, pues bueno, en este caso zombies o vampiros o dragones o lo que sea, pero es un elemento muy interesante para contar dramas muy humanos y que nos tocan muy de cerca. En este caso, estamos hablando, por supuesto, de la supervivencia. No deja de ser un poco un survival, que es donde muchas veces transitan las películas y las historias de zombies en historias de supervivencia, y que son historias que enseguida empatizamos con ellas. Entonces, desde ese punto de vista me parece muy interesante el contar desde lo fantástico un conflicto interno absolutamente terrenal. Otro de los aspectos que también me parece interesante sobre cómo está contada esta historia es la estructura. Incido mucho en ello porque, bueno, siempre es interesante estudiarlo. Y además me apetece hablar de la estructura porque él suele comentar una cosa al hilo también de cómo está escrito Solo hay una, que creo que tiene razón, ¿no? Y es que en muchas ocasiones tenemos o nos encontramos ante cortos como él denominaría anecdóticos, en el sentido de que algo ocurre en un mismo sitio, en un mismo momento, que es como una anécdota que se desarrolla rápido, casi como en muchas ocasiones es un chiste, y sobre todo que se olvida esta parte de primer acto, segundo acto, tercer acto, de una forma un poco como más canónica y que casi podría ser perfectamente un largometraje. Lo que pasa es que se reduce a 12, 15 minutos, ¿no? Que por supuesto hay cortometrajes que son maravillosos y que estarían dentro de lo anecdótico y que funcionan muy bien y que también son geniales, ¿no? Pero sí que es verdad que estos cortometrajes en los que se desarrolla una historia y se utilizan elipsis, se utilizan incluso flashbacks en algunos momentos, bueno, pues al final lo que consiguen es contar una historia mucho más compleja, con seguramente mayor arco de los personajes y con cierta profundidad que al final pues es una anécdota, no te permite de desarrollarlo. En este caso tendríamos un primer acto en el que veríamos a una mujer que está sola en el mundo, que tiene que intentar sobrevivir a duras penas. El segundo acto arrancaría cuando aparece este hombre y entonces, bueno, pues su estrategia vital empieza a cambiar un poco. Aquí vemos que hay sobre todo muchas elipsis de cómo pasa el tiempo, de cómo se va quedando sin recursos, y en el tercer acto es cuando tenemos un clímax que además viene acompañado de
un pequeño giro, una pequeña sorpresa, que también es muy típica, por otro lado, de los cortometrajes, ¿no? Que buscan siempre de algún modo dar una pequeña sorpresa al final. Otro elemento que me ha gustado, no se muestran los flashbacks como un recuerdo de ella, sino que se muestran a través de vídeos caseros, que bueno, tampoco es que sea algo súper novedoso ni nada, ¿no? Pero bueno, creo que en tan poco tiempo utilizar todo tipo de recursos y que sean como muy variados y también pues diferentes texturas incluso visuales, ¿no? De ver un vídeo casero, ves que está cambiando un poco el grano, ves un poco que cambia la imagen. Eso hace que la historia sea mucho más amena, mucho más rápida, más interesante que si vemos al personaje mirando al horizonte y pensando en cómo era su vida anterior, ¿no? Bueno, es un recurso más de los infinitos recursos que hay que creo que aquí está muy bien utilizado. Es interesante porque lo que vemos son imágenes de una boda, nos presentan un mundo que sería un poco el que conocemos, del que viene Macarena, o el personaje de Macarena, Noelia. Nos sirve un poco para conocer al personaje desde el punto de vista emocional, cómo era su vida antes, qué es lo que tiene que ahora no, un poco, bueno, pues toda la familia, la soledad, habla un poco de todo eso. Y por otro lado tendríamos la construcción del personaje de Macarena, que es verdad que visualmente el cortometraje es muy potente, pero creo que de algún modo el personaje y la propia actuación de Macarena se lo acaba comiendo todo, ¿no? Es un corto muy de personaje y que todo gira en torno a ello. Y creo que está muy bien construido en el fondo. Es un personaje muy sólido que en realidad podemos llegar a pensar que la forma que tiene el personaje de Macarena de cerrar el cortometraje no diría obvia, pero sí es quizá lo lógico, ¿no? Que acabase así. Y lo interesante de todo eso es cómo es el viaje, cómo es ese viaje tan duro de una mujer que va viendo cómo cada vez se queda con menos recursos, que está sola, que lo tiene muy difícil, que aparece este hombre y parece que puede ser una nueva oportunidad, pero quizá sea la última oportunidad que tiene. Tiene es que no lo puedo decir, ¿no? Pero tiene un conflicto interno muy, muy grande y que no sabe muy bien cómo resolverlo y que creo que hace también que viendo el cortometraje una segunda vez se entienda mucho mejor y se hagan sobre todo otras lecturas que durante el primer visionado no se hacen porque no se conoce toda la realidad de esta mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido es un grandísimo trabajo y nada, bueno, tenía que también hacer este análisis de Mick, que por cierto, no lo he dicho, pero hemos vuelto en el Quimérico Inquilino, nos podéis seguir en el Quimérico, que estaremos con Víctor hablando de películas todas las semanas y nada, disfrutadlo si podéis echarle un vistazo en algún festival, de momento todavía no está en ninguna plataforma, seguro que pronto podéis verlo y nada, hasta otra, chao a las personas.